Muchas veces cuando le escucho a Deco hablarnos en su maravilloso podcast Un Minuto en Nueva York sobre la historia de los edificios y la historia de la propia ciudad, pienso, es un sueño, claro, porque él es un maestro y además arquitecto y además comunica como nadie este tipo de cosas. Pienso que me gustaría de vez en cuando traer aquí a Bala Extra trocitos de historia que tienen que ver también con lugares de lo que ha sido pues este país pequeño en el que yo vivo, ¿no? Hoy lo voy a hacer, y lo voy a hacer con una central nuclear de la que muchas aquí en España habéis oído hablar, que nunca ha sido una central nuclear, aunque se estuvo construyendo para ello. Su momento constructivo lleno de violencia y lleno de respuesta por una parte del pueblo y también por parte de una organización terrorista como era ETA, cómo acabó toda aquella historia de su construcción y qué es de esa central nuclear, la central nuclear de Lemóniz o central nuclear de Lemoiz, que diríamos ahora porque es su nombre en euskera del lugar, la zona de Armintza, más allá de Baquio, esa zona Plencia que habéis oído hablar quizás también, esa zona de la costa vizcaína. ¿Qué es en estos momentos de ese edificio y cuál es la historia que le ha llevado a donde está? Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, Egunon. Hoy es 23 de septiembre de 2025 y este es el capítulo 1542 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esa central nuclear, la central nuclear de Lemoiz, una central nuclear que en realidad nunca ha llegado a existir. En los años 70, en la España del tardofranquismo, como decía el otro día Yagoba, ¿no? Como llamaba Yagoba a esta etapa de nuestra historia, se embarca el país en un ambicioso plan energético y eso incluía la construcción de varias centrales nucleares. Una de ellas, la de Lemoiz, en Vizcaya, estaba ubicada a solo 20 kilómetros de nuestra capital, de la capital del territorio histórico de Bilbao. Fue uno de los lugares elegidos por el régimen para colocar una central nuclear y tenía cierta lógica porque realmente somos un territorio industrializado con una necesidad de energía muy poderosa y con costa, que esto es una cosa que bien sea porque tengas cerca un gran lago, un gran río o la costa, pues a las centrales nucleares, por aquello de bajar la temperatura, que siempre viene bien, pues les va. El proyecto prometía energía para todo ese progreso industrial de un país como este y se perfilaba como una de las infraestructuras más importantes de toda Euskadi. La construcción, de hecho, comenzó y para la década de los 80 la central era ya un gigante de hormigón y acero. Se ve perfectamente. Si vas por mar es una cosa impresionante. Y si lo haces desde la costa también se ve. Hormigón, acero y una especie de... Se ve como si fuera un castillo. Desde el mar se ve como si fuera un castillo que vas a intentar entrar en Vizcaya, a tomar Vizcaya, tus tropas intentan tomar Vizcaya y eso es como una especie de fortaleza. Los 2 reactores estaban casi terminados y sin embargo su destino no fue nunca el de generar electricidad. La central de Lemoiz se convirtió rápidamente en un símbolo de la lucha antinuclear. Lemoiz apurtu, derribar Lemoiz, que sería la traducción más o menos, no literal, pero más o menos, del euskera al castellano, fue una pegatina amarilla que se puso en todos los coches de Euskadi, o sea, bueno, por lo menos en Vizcaya, en todos los coches. Fue también, además de ser un símbolo de la lucha antinuclear, fue un símbolo para la violencia política que había en aquella época. Los grupos ecologistas y los vecinos se manifestaron contra el proyecto, pero la banda terrorista ETA
lo convirtió en uno de sus principales objetivos. No era, sí, en aquel momento sí fue la primera vez posiblemente que esto ocurría, pero no fue luego en la historia de ETA una cosa ajena. ETA actuó en las obras de la autovía de Leizarán que unen Guipúzcoa con Navarra, y ETA actuó también en las obras del incipiente tren de alta velocidad, Dios mío, no ha llegado todavía, ¿cuándo llegará? De la famosa Y vasca del tren de alta velocidad dentro de la red española de alta velocidad. ETA consideró la central nuclear una imposición del Estado, lógicamente, y a través de una campaña de terrorismo buscó paralizar su construcción. Hubo un secuestro, el del ingeniero de la central, José María Ryan, y asesinatos de trabajadores y directivos. La violencia fue, y el propio Ryan fue asesinado después del secuestro. La violencia fue implacable, como fue siempre la violencia de ETA, y logró infundir un miedo generalizado que, sumado a la creciente oposición social, que yo creo que finalmente esto fue definitivo, hizo insostenible la continuación de las obras. A mediados de los años 80, con el plan nuclear español en crisis y la escalada de la violencia, la construcción de Lemoiz se detuvo. Los trabajos en concreto se paralizaron por completo en el año 1984 y el proyecto fue oficialmente abandonado en 1994. Que sí, que ha pasado tiempo, han pasado 31 años, pero que tampoco estamos hablando de hace tanto. Hoy, ¿qué es la central de Lemoiz? Pues es un monumento al pasado. Siguen estando imponentes allí sus instalaciones con acero. Ha habido... Yo creo que estuve en una exposición que se celebró en la Alhóndiga, en Bilbao, en lo que llaman... No me voy a acordar. El nombre de un alcalde que no fue muy de mi agrado, la verdad. Un alcalde bilbaíno ya fallecido del PNV. Le han puesto el nombre al edificio de la Alhóndiga, lo que todos conocemos en Bilbao como la Alhóndiga. Era la Alhóndiga de vino que se constituyó en un centro cultural, y si habéis venido a visitar Bilbao seguramente habéis pasado por la Alhóndiga. Bueno, pues ahí creo que vi una exposición fotográfica, creo que fue ahí donde vi una exposición fotográfica realizada por una fotógrafa, creo que vasca, no recuerdo ahora exactamente, en donde después de obtener los permisos correspondientes fotografió lo que es hoy Lemoiz, que es evidentemente una ruina industrial enorme. Esas instalaciones imponentes nunca llegaron a albergar material radiactivo, están vacías, tienen una estricta vigilancia privada. El proyecto yo creo que era de Endesa y de Iberdrola, puede ser, como lo fue también la central nuclear de Santa María de Garoña, junto a Miranda de Ebro, ya clausurada. Siguen las estructuras de los reactores, siguen las turbinas y los edificios auxiliares, todos ellos siguen en pie, testigos silenciosos de un sueño de progreso que se convirtió en una pesadilla de violencia, pero que tampoco era un sueño de progreso. Quiero decir que sabéis que yo tengo en estos momentos mis dudas respecto a si conseguiremos, sin la ayuda de la energía nuclear, vencer al cambio climático, pero desde luego no quiero una central nuclear a 20 kilómetros de Bilbao, que significa que está a 30 kilómetros de mi casa. Ya sé que me vais a decir muchos lo que me decís siempre, y yo lo respeto, y además es que, insisto, soy crítico con mi propia historia antinuclear, que creo además que está marcada por una juventud en la que Lemoiz fue, sin ninguna duda, un reclamo para la lucha antinuclear en el territorio en el que vivo. Ahí siguen, ¿no? A pesar de su abandono, el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones siguen siendo una prioridad para evitar su deterioro y proteger el entorno. Me gustaría saber, y he hecho un poco en falta, no sé, a lo mejor estoy hablando sin saberlo, si Greenpeace en algún momento, igual que pide en el Algarrobico,
ha pedido la demolición controlada de la central de Lemoiz y el intentar devolver a ese trozo de la costa vizcaína, maravilloso trozo de la costa vizcaína, realmente su aspecto original. O al menos pensar a largo plazo, ayer os hablaba de las inversiones a largo plazo, pensar a largo plazo en cómo debe ser la costa, ¿no? Que a lo mejor no la vamos a ver ya los que tenemos una edad, pero que eso vuelva a recuperar, la naturaleza vuelva a recuperar su sitio. Y una costa tan maravillosa y deliciosa como es la costa de Vizcaya deje de tener ahí ese mamotreto. Realmente la historia de Lemoiz deja como una pregunta sobre el futuro de estas infraestructuras abandonadas en distintas épocas, también en democracia, aeropuertos, que al final, bueno, algunos están cumpliendo ahora la función de ser lugares donde aterrizan aviones para ser reparados y este tipo de cosas, pero que realmente se sobredimensionó lo que en ese momento necesitaba un país, o no sé si no se sobredimensionó, pero finalmente las cosas no llegaron a funcionar. ¿Y qué se hace con todo eso? ¿Cómo gestionar un proyecto abandonado que sigue ocupando territorio y que lo sigue ocupando además de una manera tan lamentable como es la central de Lemoiz? Yo os animo a que busquéis en internet fotografías actuales de cómo está la central de Lemoiz. Algunas de las que digo yo de la exposición están por ahí, son accesibles. Se ha publicado algo también en prensa. En verano, y por eso quería traer hoy aquí también este recuerdo, se publicó algo en la BBC en español y bueno, pues yo espero que haya sido de vuestro interés, porque es verdad que mis cosas a veces son cosas como muy personales que pasan casi de la puerta de mi oficina para adentro o de la puerta de mi casa para adentro, pero también en el entorno que me rodea, donde yo vivo, pues las cosas que ocurren me conciernen y son mis cosas. Y seguro que en tu territorio o cerca de tu casa hay algo parecido. Algo parecido. Igual no es una central nuclear que nunca llegó a entrar en funcionamiento, igual es otra cosa, pero es algo parecido. Así que lo traigo aquí para que pienses en cómo es Vizcaya, pero también en tu propio territorio y en tu propio entorno. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles. Vamos a ver que esto lo tengo que apagar yo, sí, porque si no, no se apaga. Aquí.